La primera vez que me permití pensar en ello, realmente pensar en ello, sentí que el suelo se movía bajo mis pies. Se suponía que el amor no debía sentirse así, complicado, peligroso, imposible. Pero ahí estaba, acechando en cada mirada, en cada roce accidental de manos, en cada momento en que nos quedábamos un segundo más de la cuenta. Jake no era solo mi sobrino, era una tormenta que no podía eludir. La sociedad tenía reglas por una razón, ¿no? Líneas trazadas para mantener el orden, para proteger los corazones del caos. Sin embargo, aquí estábamos, siguiendo esas líneas hasta convertirlas en algo irreconocible. Cada momento robado me dejaba sin aliento, pero me dolía la culpa. ¿Estaba mal si se sentía tan bien? ¿O era solo una excusa? No tenía respuestas, solo preguntas que se retorcían cada día que pasaba. ¿Hasta dónde llegaríamos antes de que el peso de nuestro secreto nos aplastara? Y lo que es más importante, ¿podríamos encontrar el camino de vuelta si cruzábamos el punto de no retorno? Esto no era solo amor, era un ajuste de cuentas. Uno que ninguno de los dos vio venir, pero del que ninguno pudo escapar. Empezó sutilmente, una mirada por aquí, un toque reconfortante por allá. Jake siempre había sido como un hermano pequeño para mí, alguien a quien quería profundamente pero en quien nunca había pensado más allá de ese papel. Era de la familia, mi sobrino, y nuestra relación siempre se había definido por el afecto cortés y las bromas desenfadadas. Pero últimamente algo había cambiado, algo pequeño pero innegable, como la primera grieta en una presa antes de la inundación. Una noche, después de cenar, lo encontré sentado solo en el porche, con su silueta enmarcada por la luz mortecina del crepúsculo. Tenía los hombros caídos y una expresión cargada de pensamientos no expresados. El aire era fresco y desprendía el leve aroma de las hojas otoñales, pero él parecía perdido en su propio mundo. ¿Estás bien?, le pregunté en voz baja, sentándome a su lado. No contestó de inmediato, con la mirada fija en el horizonte como si buscara respuestas en el cielo cada vez más oscuro. Cuando por fin habló, su voz apenas superaba un susurro. «Ya no sé quién soy», admitió, con palabras llenas de vulnerabilidad. «Todo me parece raro». Se me encogió el corazón ante la cruda sinceridad de su tono. No era el joven seguro de sí mismo que había conocido a lo largo de los años. Era alguien que luchaba por encontrarse a sí mismo en medio del caos. Sin pensarlo, extendí la mano y se la puse suavemente en el brazo. «No estás solo, Jake», le dije, con voz firme a pesar del dolor que me oprimía el pecho. «Sea lo que sea por lo que estés pasando, lo resolveremos juntos». En las semanas siguientes, empezamos a pasar más tiempo juntos, hablando hasta altas horas de la noche, riéndonos de recuerdos compartidos y desvelando poco a poco partes de nosotros mismos que habíamos mantenido ocultas al mundo. Hablábamos de todo, de sus sueños, de sus miedos, de las presiones que sentía para cumplir unas expectativas que ni siquiera eran las suyas. Y a cambio, yo también me abrí, compartiendo partes de mi vida que no me había atrevido a decir en voz alta. Nuestro vínculo se hizo más fuerte, más profundo de lo que ninguno de los dos habíamos previsto. Lo que antes había sido un simple cuidado familiar, ahora se sentía cargado de algo más, algo que ninguno de los dos podía comprender o ignorar por completo. Cada momento entre nosotros tenía un trasfondo de intimidad que nos acercaba incluso cuando intentábamos recordarnos los límites que debíamos mantener. Pero por mucho que intentara racionalizarlo, una verdad se hizo innegable. Jake ya no era solo mi sobrino. Se estaba convirtiendo en algo más, y yo no estaba segura de querer detenerlo. La primera vez que noté el cambio, me golpeó como un trueno, repentino, innegable e imposible de ignorar. Ocurrió durante una de nuestras conversaciones nocturnas, de esas en las que el resto del mundo parece desvanecerse y solo quedamos nosotros dos, acurrucados en la penumbra del salón. Jake se acercó más y sus ojos se clavaron en los míos con una intensidad que me hizo respirar entrecortadamente. «Eres la única persona que me entiende», me dijo, con una voz temblorosa por una vulnerabilidad que me resultaba extraña y a la vez dolorosamente familiar. Tendría que haberme apartado. Debería haberle recordado, a él y a mí misma, los límites que debíamos mantener. Pero en lugar de eso, permanecí en silencio, paralizada por el peso de sus palabras y las emociones tácitas que latían a fuego lento entre nosotros. El momento se prolongó, frágil y eléctrico, hasta que por fin bajó la mirada, rompiendo el hechizo. Pero incluso después de que se replegara sobre sí mismo, el aire que nos rodeaba seguía cargado, zumbando con algo que ninguno de los dos podía entender o ignorar. Los días se convirtieron en semanas y la tensión no hizo más que aumentar. Cada roce accidental de su mano con la mía me producía escalofríos y cada roce se prolongaba más de lo debido. Mi mente me gritaba que pusiera distancia entre nosotros, que reforzara los muros que nos habían enseñado a no cruzar nunca. Pero mi corazón me traicionaba,
anhelando la conexión que compartíamos, una conexión que me parecía más profunda que cualquier otra cosa que hubiera conocido jamás. Una noche, sentados uno al lado del otro en el sofá, el silencio entre nosotros cargado de pensamientos no expresados, Jake lo rompió con una confesión que me dejó atónita. «No puedo dejar de pensar en ti», admitió, con una voz apenas por encima de un susurro pero llena de cruda honestidad. Sus palabras flotaron en el aire, reverberando en mí como una onda sísmica. La culpa se enfrentó a la nostalgia en mi interior, destrozándome. No se trataba solo de afecto familiar o de un apego fuera de lugar. Era algo mucho más peligroso, algo que desafiaba la lógica y la razón. Y, sin embargo, por mucho que quisiera negarlo, alejarlo por el bien de los dos, no podía hacerlo. Porque en el fondo, yo también lo sentía, una atracción tan fuerte que me asustaba. Sucedió una tarde lluviosa, de esas en las que el golpeteo rítmico de la lluvia contra las ventanas parece ahogar el resto del mundo. Rachel y Mark trabajaban hasta tarde, como de costumbre, y nos dejaron a Jake y a mí solos en casa, una situación que se había vuelto familiar y a la vez cargada de tensiones tácitas. Nos sentamos juntos en el sofá, casi rozándonos las rodillas, y el aire entre nosotros estaba cargado de algo que ninguno de los dos podía nombrar, pero que ambos sentíamos intensamente. «No debería sentirme así», susurró Jake, con voz temblorosa, mientras su mirada se clavaba en la mía. Sus ojos estaban llenos de conflicto, la culpa luchando contra el anhelo, la duda contra el deseo. «Pero es así». Antes de que pudiera responder, antes de que la lógica o la razón se impusieran al impulso, acortó la distancia que nos separaba. Sus labios se encontraron con los míos en un beso suave, tentativo, pero innegablemente real. Mi mente me pedía a gritos que me apartara, que le recordara quiénes debíamos ser el uno para el otro. Pero mi cuerpo me traicionó y se inclinó hacia su abrazo, anhelando el calor y la cercanía que me había estado negando durante tanto tiempo. Lo que siguió fue un borrón, una cascada de confesiones susurradas y momentos robados que me dejaron sin aliento. Cada caricia tenía un peso que desafiaba cualquier explicación, cada mirada encendía algo en lo más profundo de mi ser. No cruzamos todas las líneas, todavía no, pero los límites a los que nos habíamos aferrado tan desesperadamente empezaron a desmoronarse bajo la intensidad de lo que compartíamos. No era solo físico, era emocional, visceral, imposible de ignorar o descartar. Cuando llegó la mañana, la luz del sol que se colaba por las cortinas iluminó la habitación donde horas antes nos habíamos entregado a algo que no podíamos retirar. El pánico me atenazó el pecho cuando las consecuencias de nuestros actos se apoderaron de mí. «No podemos dejar que nadie se entere», dije, con la voz temblorosa por el miedo y la culpa. Jake asintió lentamente, con una expresión entre arrepentimiento y nostalgia. «Lo sé», respondió, aunque en su tono había una pregunta implícita. «¿Y ahora qué?». Aun reconociendo el peligro, ninguno de los dos se movió para crear distancia. La conexión entre nosotros se había hecho demasiado fuerte, demasiado innegable, como para simplemente alejarnos, aunque alejarnos era exactamente lo que deberíamos haber hecho. Durante semanas, conseguimos mantener nuestro secreto oculto, robando momentos en las sombras de la vida cotidiana. Una caricia por aquí, una palabra susurrada por allá, era imprudente, pero parecía necesario, como respirar después de haber estado demasiado tiempo bajo el agua. Sin embargo, los secretos tienen una forma de desvelarse, no importa lo fuerte que intentes guardarlos. Empezó de forma sutil, una mirada sospechosa de Rachel en las cenas familiares. Sus ojos se entrecerraban cuando nos veía a Jake y a mí reírnos con demasiada facilidad o sentarnos demasiado cerca. Al principio, lo descarté como paranoia, mi culpabilidad proyectando miedos donde no los había. Pero entonces llegaron los susurros, fragmentos de conversaciones escuchadas cuando se suponía que yo no debía estar escuchando. «Están muy unidos, ¿no crees?», murmuró alguien una noche después de cenar. Las palabras me golpearon como un puñetazo en el estómago, sembrando semillas de duda que se convirtieron en pánico. Alguien sospechaba. Quizá no todo, pero sí lo suficiente. Una noche, mientras Jake y yo estábamos sentados juntos en el salón, el peso de todo aquello terminó por desbordarse. Tenía la cara pálida y las manos agarradas al borde del sofá como un ancla. «Alguien lo sabe», dijo en voz baja, con voz temblorosa. «Lo han insinuado hoy». Se me paró el corazón. «¿Qué quieres decir? ¿Quién?». Sacudió la cabeza, con la mandíbula tensa por la inquietud. «No sé quién exactamente, pero han hecho comentarios sobre nosotros, sobre el tiempo que pasamos juntos». El miedo se apoderó de mí, apretándome el pecho como una mordaza. Mi mente se agitó, dando vueltas a las posibilidades y a los peores escenarios. ¿Qué pasaría si alguien se enterara? ¿Hasta dónde llegarían las consecuencias? ¿Nos perdonaría Rachel alguna vez? ¿Podríamos siquiera empezar a explicar algo que nosotros mismos no entendíamos del todo?
¿Qué hacemos?, pregunté, con la voz apenas por encima de un susurro, aunque la pregunta resultaba sofocante por su enormidad. La mirada de Jake se clavó en la mía, firme a pesar de la tormenta que se avecinaba tras sus ojos. «Nos protegemos el uno al otro», dijo con firmeza, sin dejar lugar a discusiones. «Pase lo que pase». Sus palabras calaron hondo en mí, resonando con una determinación que no sabía que poseía. A pesar de todo el peligro al que nos enfrentábamos, de toda la incertidumbre que nos acechaba, una cosa estaba clara: no podía perderle. No ahora. No después de todo lo que habíamos compartido. Si protegerle significaba mentir, esconderme o luchar con uñas y dientes contra cualquiera que intentara separarnos, que así fuera. Pero aunque la determinación se endurecía en mi interior, la duda persistía en los bordes de mis pensamientos. Protegernos los unos a los otros sonaba noble, incluso heroico, pero ¿qué significaba eso en la práctica? ¿Cómo podíamos protegernos del juicio de los demás, o peor aún, de la verdad de lo que habíamos hecho? Las preguntas se arremolinaban sin fin, sin respuesta, dejándome mareada por el cansancio. A medida que avanzaba la noche, el silencio se instalaba entre nosotros, pesado pero no insoportable. Fuera, el viento arreciaba, sacudiendo las ventanas y proyectando sombras inquietantes sobre las paredes. Quería creer que podríamos mantener nuestro secreto oculto, que podríamos eludir las sospechas que nos rodeaban como buitres. Pero en el fondo sabía que no era así. Los secretos siempre acaban saliendo a la luz. La única cuestión era si estaríamos preparados cuando lo hiciera el nuestro. La confrontación llegó antes de lo que esperaba, cogiéndome desprevenida de la peor manera posible. Ocurrió en la cocina. El tintineo de un cuchillo contra la tabla de cortar marcó las palabras de Rachel cuando me acorraló. Su tono estaba cargado de acusación. Sus ojos se entrecerraron mientras estudiaba mi cara. «Hay algo entre Jake y tú, ¿verdad?». Me quedé paralizada, con la mente acelerada en busca de una respuesta. Negarlo me parecía inútil. Ella ya sospechaba demasiado. En lugar de eso, forcé una carcajada, tratando de enmascarar el pánico que bullía bajo la superficie. «No seas ridícula», dije, aunque mi voz vaciló, traicionándome a pesar de mis mejores esfuerzos. Su mirada se detuvo en mí un momento más antes de apartarse, dejándome temblorosa. El resto de la velada transcurrió como un borrón, con cada sonrisa y cada sentimiento como una actuación que no conseguía llevar a cabo. Cuando llegamos a casa, el peso de lo sucedido me oprimía como una fuerza física. Esa misma noche, Jake y yo nos quedamos solos en el salón poco iluminado. El silencio entre nosotros era pesado, cargado de todo lo que aún no nos habíamos dicho. Finalmente, lo rompí, con la voz temblorosa mientras las lágrimas me corrían por la cara. «No podemos seguir haciendo esto», susurré, con las palabras desgarrándome incluso al pronunciarlas. Ethan me miró, con la expresión cruda por la emoción. «Pero no puedo perderte», replicó, con la voz quebrada por el peso de su propia desesperación. Me dolió el corazón al ver el dolor en sus ojos, reflejo de la confusión que sentía en mi interior. Quería decirle que todo iría bien, que encontraríamos la manera de arreglarlo, pero ¿cómo podía prometerle algo de lo que no estaba segura? «Lo solucionaremos», dije finalmente, aunque mi voz carecía de convicción. No era tanto una declaración de certeza como una súplica desesperada. A él, a mí misma, a cualquier poder superior que estuviera escuchando. En los días siguientes, hablamos sin parar, en voz baja y mesurada, como si temiéramos que las paredes nos oyeran. Cada conversación giraba en torno a las mismas preguntas. ¿Podríamos seguir así? ¿Debíamos arriesgarlo todo, nuestra familia, nuestra reputación, nuestra cordura por algo tan frágil, tan prohibido? El peso de todo aquello nos presionaba, sofocándonos en su intensidad. Cada mirada entre nosotros parecía cargada, cada roce accidental de manos cargado de recuerdos que intentábamos enterrar. Al final, decidimos dar un paso atrás. No fue una decisión tomada a la ligera, nació de la necesidad, del reconocimiento de que hay líneas que no se deben cruzar, no porque no nos parezcan correctas, sino porque el coste es demasiado alto. Le debíamos a Rachel, a nosotros mismos, intentar reconstruir lo que habíamos destrozado. Pero incluso cuando nos pusimos de acuerdo, el dolor de la separación persistía, agudo e implacable. Una noche, cuando el crepúsculo pintaba el cielo de naranja y morado, Jake rompió el silencio. «Siempre nos quedará esto», dijo, con la voz cargada de tristeza. Sus ojos se cruzaron con los míos, buscando un consuelo que yo no estaba segura de poder darle. «Aunque no podamos actuar en consecuencia». Asentí lentamente, con la garganta apretada por la emoción. Cogí su mano por última vez y sentí el calor de su contacto antes de separarme. «Siempre», susurré, la palabra tenía más peso del que pretendía. Era una promesa,
una promesa frágil y agridulce de llevar lo que habíamos compartido sin dejar que nos consumiera. Sin embargo, al alejarme aquella noche, no pude evitar la sensación de que dar un paso atrás no significaba dejarlo ir. Algunas conexiones trascienden las fronteras y dejan marcas demasiado profundas para borrarlas. Y aunque elegimos proteger nuestro mundo de la verdad, sabía una cosa con certeza. No importa lo lejos que nos distanciáramos, Jake siempre guardaría un pedazo de mí. El amor no siempre es sencillo o seguro. A veces, es desordenado, complicado y aterrador, tan enredado en emociones que no puedes desenredarlas por mucho que lo intentes. Pero incluso en su desorden, el amor tiene una forma de crear espacios dentro de nosotros que nada más puede tocar. Mientras Jake y yo navegábamos por el terreno incierto de nuestra nueva realidad, una frágil tregua construida sobre unos límites que habíamos redibujado, me di cuenta de algo profundo. Algunas conexiones trascienden la lógica. Desafían la explicación porque están arraigadas en algo más profundo que la razón, algo primario e innegable. Nuestro vínculo había estado prohibido desde el principio, una colisión de sentimientos que ninguno de los dos había elegido pero de la que no podíamos escapar. No era solo atracción. Era comprensión, confianza y una vulnerabilidad compartida que hacía que el mundo se sintiera menos solitario para ambos. Incluso ahora, con la distancia entre nosotros, aún podía sentir el eco de su presencia. El calor de su mano rozando la mía, la intensidad de su mirada sosteniendo la mía como un ancla en mares tormentosos. Habíamos elegido dejarnos llevar, para protegernos a nosotros mismos y a los que nos rodeaban, pero dejarnos llevar no significaba olvidar. El recuerdo de lo que compartimos se quedaría conmigo para siempre, no como una carga, sino como un testimonio de la complejidad de la conexión humana. No se trataba de arrepentimiento, sino de aceptación. Lo que Jake y yo teníamos era real, aunque existiera fuera de los límites que la sociedad nos marcaba. Y aunque nos alejamos física y emocionalmente, no pude borrar la huella que dejó en mi corazón, ni el dolor silencioso de saber que nunca nos libraríamos realmente de lo que habíamos sentido. En los momentos de quietud, cuando la casa estaba en silencio y mis pensamientos vagaban, me preguntaba si las cosas habrían sido diferentes en otras circunstancias. Pero la vida no ofrece oportunidades, solo opciones, y nosotros habíamos tomado la nuestra. Una tarde, sentada sola, mirando el horizonte pintado en tonos dorados y carmesí, pensé en todo lo que habíamos pasado. Las risas, las confesiones susurradas, las miradas robadas, estaban grabadas en mi memoria, vívidas e inquebrantables. Estos fragmentos de nosotros no eran algo que pudiera desechar, ni quería hacerlo. Me recordaban que el amor, en todas sus formas, deja una huella indeleble, incluso cuando existe en la sombra. Aunque nos habíamos alejado el uno del otro, sabía una cosa con certeza: Jake siempre guardaría una parte de mí. No porque quisiera aferrarme a lo que habíamos perdido, sino porque él me había cambiado. Me había demostrado que el amor no siempre sigue las reglas. Te encuentra cuando menos te lo esperas, desafiando las convenciones y desafiando todo lo que creías saber. Y aunque el peso de nuestro secreto siempre perduraría, también lo haría la verdad de lo que habíamos compartido. Una conexión que trascendía las etiquetas, las expectativas y el miedo. Algunos amores no están hechos para durar, pero te forman de todos modos. Meses después, la vida empezó a acomodarse a un ritmo frágil, como las primeras notas tentativas de una canción tras un largo silencio. Los bordes afilados de nuestro secreto se habían suavizado con el tiempo, aunque aún persistían en los momentos de tranquilidad en los que Jake y yo nos encontrábamos solos. Nos esforzamos por reconstruir lo que habíamos roto, no como amantes, sino como dos personas unidas por una historia común y una conexión inquebrantable. No fue fácil. Cada palabra, cada mirada cargaban con el peso de todo lo que habíamos pasado. Pero poco a poco, la confianza empezó a arraigar de nuevo, firme y deliberada, donde antes ardía demasiado la pasión. Nos centramos en las pequeñas cosas. Risas compartidas durante la cena, conversaciones robadas sobre libros o música, el tipo de intercambios mundanos que nos recordaban lo mucho que seguíamos significándonos el uno para el otro. Ya no fingíamos, no nos escondíamos detrás de medias verdades ni de sonrisas forzadas. Solo honestidad, cruda e imperfecta, que nos mantenía unidos incluso cuando la incertidumbre amenazaba con separarnos. Mark y Rachel permanecían ajenos, su presencia en la casa no había cambiado, y por eso les estaba agradecida. Algunas heridas no necesitaban ser expuestas para sanar. Aún así, había noches en las que no conseguía conciliar el sueño y mi mente volvía a las decisiones que habíamos tomado y a los límites que habíamos cruzado. Me preguntaba si alguna vez lo dejaríamos atrás, o si deberíamos hacerlo. Sin embargo, en medio de las preguntas persistentes, me aferré a la esperanza. No la temeraria y desesperada que nos había impulsado antes, sino algo más tranquilo, más firme. Creía que la curación no consistía en borrar el pasado, sino en aprender a cargar con él sin dejar que nos definiera. Una tarde,
Cuando el sol se ocultaba en el horizonte, pintando el cielo en tonos dorados y carmesí, Jaque se unió a mí en el porche. Se sentó a mi lado, lo bastante cerca para que nuestros hombros se rozaran ligeramente, y al principio no dijo nada. Luego, casi vacilante, habló. ¿Crees que alguna vez dejaremos de sentirnos culpables por esto? Me volví para mirarle. Su perfil se perfilaba contra la luz mortecina. Por un momento, no respondí. Cuando por fin lo hice, mi voz era suave pero segura. Tal vez no. Pero quizá la culpa no sea lo peor con lo que vivir si significa que nos va mejor. Asintió lentamente, con expresión pensativa, y sentí un destello de paz, una sensación frágil y fugaz de que podríamos encontrar el camino a seguir. Juntos. Fuera lo que fuese lo que nos esperaba, de algo estaba segura. Lo afrontaríamos codo con codo, como siempre habíamos hecho. Y, de algún modo, eso era suficiente.